Tú, Rito, Kirito. La voz de Asuna, que casi parecían gritos, me despertó. Cuando me senté, el dolor se disparó en mi cabeza e hizo que mi cara se distorsionara. ¡Oh! Miré a mi alrededor y vi que todavía estábamos en la sala del jefe. Fragmentos de color azul claro todavía estaban flotando alrededor de la habitación. Parecía que solo había perdido la conciencia durante unos segundos. Asuna estaba arrodillada en el suelo. Su cara está delante de la mía. Sus cejas estaban totalmente fruncidas y se mordía el labio. Parecía que iba a llorar. ¡Idiota! ¿Por qué? Gritó y luego saltó a mis brazos y me abrazó. Me impresionó tanto que incluso me hizo olvidar mi dolor por un momento. Yo solo podía parpadear de sorpresa. «No me abraces tan fuerte, vas a hacer que mi HP desaparezca», le dije en tono de broma, pero Asuna respondió con una expresión muy enojada. Empujó una pequeña botella en mi boca. El líquido que fluía es de una poción de alta calidad con sabor de té verde con limón. Debería sanar completamente mi HP dentro de 5 minutos, pero mi cansancio iba a durar un tiempo. Asuna confirmó que había lo bebido todo. Entonces, su cara comenzó a arrugarse. Ella puso su frente en mi hombro para ocultarlo. Levanté la cabeza al oír el sonido de unos pasos y vi a Klein aproximándose. Parecía un poco de avergonzado de perturbarnos, pero aún así comenzó a hablar. Hemos terminado a curar a todos los miembros restantes de The Army, pero Covert y 2 de sus hombres ya han muerto. Sí, es la primera vez desde la planta 67 que una persona muere durante una pelea contra el jefe. Eso no era ni siquiera una pelea, ese idiota de Covert. No puedes hacer nada si estás muerto. Klein escupió. Luego tomó una respiración profunda, sacudió su cabeza y me preguntó en un intento de cambiar el estado de ánimo. Pero volviendo al tema, ¿qué diablos fue eso que hiciste? ¿Realmente tengo que explicártelo? Por supuesto, nunca he visto algo así antes. De repente me di cuenta de que, aparte de Asuna, todos en la sala me estaban mirando, esperando mi respuesta. Es una habilidad extra. Dual Blades. Las expresiones de asombro aumentaron en el grupo de Klein y los sobrevivientes del The Army. Todas las skills de armas tienen que ser aprendidas en un orden determinado dependiendo su tipo. Tomando las espadas como ejemplo, tienes que entrenar un poco la skill de espada recta de una mano antes de que el estoque y la espada de 2 manos aparezcan en la lista. Naturalmente, Klein estaba interesado, y él rápidamente se animó a decirme el resto. Las condiciones que deben cumplirse son... Se lo hubiera dicho todo si lo supiera. Mientras negué con la cabeza, Klein suspiró y murmuró. Tienes razón. Las skills de armas que no tienen condiciones claras para que aparezcan se llaman extra skill. En algunas ocasiones se les llaman condiciones de azar. Un ejemplo sería la katana de Klein, pero katana no era tan rara y aparecía bastante a menudo, siempre y cuando mantengas entrenando la skill de espada curva. Las únicas excepciones eran mis Dual Blades y una habilidad extra de otro hombre. Estas dos son muy probablemente limitadas a una sola persona, por lo que debería llamarse Unique Skill. Yo había ocultado la existencia de mi habilidad hasta ahora, pero a partir de hoy, la noticia de que yo era el segundo usuario de habilidades únicas se extendería por todo el mundo. No había manera de que pudiera ocultarlo después de usarlo enfrente de tanta gente. Estoy decepcionado, Kirito. Ni siquiera me dijiste que tenías una habilidad tan impresionante. Te lo hubiera dicho si hubiera sabido las condiciones para que apareciera, pero realmente no podía entender cómo ocurrió. Yo respondí a las quejas de Klein con un encogimiento de hombros. No había ni una pizca de mentira en lo que dije. Hace aproximadamente un año, abrí mi ventana de skills un día y encontré el nombre de Dual Blades allí sentado. Realmente no tenía idea de qué condiciones la hicieron aparecer. Desde entonces, solo la entrenaba cuando no había nadie alrededor. Incluso después de que casi la he dominado, rara vez la utilizo contra monstruos, a menos que sea una emergencia. Aparte de usarla para protegerme en caso de crisis, simplemente no me gusta este tipo de habilidades debido a la atención que atrae. Incluso pensé que sería mejor si otro usuario Dual Blades apareciera. Me rasqué el área alrededor de la oreja y murmuré. Si se sabe que tengo una skill tan rara, no solo la gente me molestará para obtener información, podría atraer a otro tipo de problemas también. Los jugadores en línea se ponen celosos con facilidad. Yo no soy así, soy un hombre comprensivo, pero seguramente hay un montón de gente envidiosa. Por no hablar de... Klein de repente dejó de hablar y miró a Asuna, que aún me abrazaba con fuerza y sonrió de manera significativa. Bueno, considera el sufrimiento como otra forma de entrenarte, joven Kirito. Así que, para ti, solo es el problema de otro... Klein se agachó y me golpeó en el hombro. Se dio la vuelta y se dirigió hacia los sobrevivientes del The Army. «Hey, chicos, ¿creen que serán capaces de regresar a sus cuarteles ustedes mismos?» Uno de ellos asintió con la cabeza a la pregunta de Klein. Él era un muchacho que parecía que estaba en su adolescencia. «Ok, dile a tus superiores lo que pasó aquí hoy y que no deben hacer algo tan estúpido de nuevo». «Sí,
Gracias. Agradécele al de allí. Klein me señaló con el pulgar. Los jugadores del The Army se levantaron temblorosos, se volvieron hacia Asuna y yo, que todavía estábamos en el suelo, y se inclinaron profundamente antes de salir de la habitación. Una vez que llegaron al pasillo, utilizaron sus cristales de teletransportarse uno tras otro. Después de las luces azules se desvanecieron, Klein puso sus manos sobre sus caderas y empezó a hablar. Bueno, vamos a ver. Continuamos al piso 75 y abrimos la puerta de allí. ¿Qué tal tú? Tú eres el hombre del día, así que ¿quieres hacerlo? No, te lo dejo a ti. Estoy totalmente destrozado. Si ese es el caso, ten cuidado en tu camino de regreso. Klein asintió con la cabeza y luego hizo una seña a sus compañeros. Los 6 se acercaron a una puerta grande en la esquina de la habitación. Detrás de ella deben estar las escaleras al siguiente piso. El portador de katana se detuvo delante de la puerta y se volvió. «Hey, Kirito. ¿Sabes, cuando saltaste para salvar a los miembros del The Army?» «¿Qué?» «Yo estaba, muy contento. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos luego». No comprendí lo que él estaba tratando de decir. A medida que ladeó la cabeza, Klein puso su pulgar hacia arriba y luego abrió la puerta para desaparecer a través de ella con su grupo. Solo quedamos Asuna y yo en la enorme sala del jefe. Las llamas azules que habían quemado el piso habían desaparecido hace algún tiempo, y la atmósfera siniestra que una vez llenó la habitación había desaparecido sin dejar rastro. Una tenue luz que iluminaba el pasillo ahora inunda esta habitación. No quedaba ni una sola señal de la batalla. Le dije algo a Asuna, quien todavía tenía su cabeza en mi hombro. «Hey, Asuna. Yo estaba tan asustada. No sabía lo que haría. Si hubieras muerto». Su temblorosa voz fue más débil de lo que alguna vez la había oído. «¿De qué estás hablando? Fuiste tú la que entró primero». Lo dije en voz baja, mientras ponía mi mano sobre el hombro de Asuna. Una bandera de infracción aparecería si la agarro descaradamente, pero en esta situación, en realidad no tenía nada de qué preocuparme. A medida que la empujé suavemente hacia mí, mis oídos casi habían perdido su voz. «Voy a tomar un breve descanso de la guild». ¿Tomarte un descanso? ¿Por qué? Te dije que iba a estar contigo por un tiempo. ¿Lo has olvidado? Tan pronto como lo escuche, en algún lugar en lo profundo de mi corazón, un sentimiento que solo podría ser descrito como un fuerte anhelo fue alcanzado. Incluso me sorprendió a mí. Yo, el solista Kirito, era una persona que había abandonado a todos los demás jugadores para mantenerme con vida en este mundo. Era el cobarde que había dado la espalda a su único amigo y se escapó hace 2 años, el día en que todo esto había comenzado. Una persona como yo, que ni siquiera tiene ningún derecho a desear un compañero, por no hablar de algo más que eso. Me había dado cuenta de una manera dolorosa e inolvidable. Incluso había jurado nunca más volver a desear o anhelar proteger a los demás. Pero mi mano izquierda, que se había puesto rígida, no quería soltar el hombro de Asuna. No podía alejarme del calor virtual de su cuerpo. Enterré esta enorme contradicción dentro de mí con una emoción inexplicable, y luego respondí con una breve respuesta. «Ok». Después de escuchar mi respuesta, la cabeza de Asuna asintió levemente en mi hombro. Al día siguiente. Había estado escondido en el segundo piso de la tienda de Egil desde esta mañana. Estaba sentado en una mecedora con las piernas cruzadas y estaba bebiendo un té con sabor extraño. Pensé que probablemente es un producto defectuoso. También estoy de mal humor. Todos en Algade, no, muy probablemente todos en Aingrad, estaban ocupados discutiendo los eventos de ayer. Despejar todo el piso significa que se encontró una nueva ciudad. Esto era más que suficiente para empezar una exorbitante cantidad de chismes. Pero esta vez, muchos rumores se habían mezclado como el demonio que acabó con todo un batallón de The Army y el espadachín de espadas gemelas que mató al demonio por sí mismo con 50 golpes. Debería haber un límite en cuanto pueden exagerar estas cosas. De alguna manera se habían enterado en donde vivía. Como resultado, espadachines y comerciantes se habían congregado alrededor de mi casa desde la mañana. Terminé teniendo que pasar por la molestia de usar un teleport cristal para escapar. Me voy a mudar a algún piso inhabitado, a una aldea donde nunca nadie será capaz de encontrarme. Mientras seguirá murmurando mis quejas, Egil se me acercó con una sonrisa. «Oye, no seas así. Es bueno ser famoso por una vez en la vida. ¿Por qué no organizamos una presentación? Yo me encargo de los billetes y el lugar». «¡De ninguna manera!», grité y arrojé la copa en mi mano derecha, apuntando al área de alrededor de 50 centímetros a la derecha de la cabeza de Egil.
pero por hábito hice el movimiento que activó mi habilidad de Throw Weapon y arrojé el vaso contra la pared a una gran velocidad. La copa dejó una estela de luz antes de que se estrellara contra la pared con un ruido fuerte. Afortunadamente, la habitación era un objeto indestructible, por lo que no pasó nada más que no sea la aparición del objeto inmortal del sistema de etiquetas. Si hubiera golpeado algún mueble, habría sido destruido. ¡Ah! ¡Estás tratando de matarme! Al grito exagerado del vendedor, levanté mi mano derecha en señal de disculpa y me recosté en la silla una vez más. Egil está examinando el tesoro que había recibido de la lucha de ayer. De vez en cuando estaba haciendo un ruido extraño. Muy probablemente quiere decir que existen algunos objetos muy valiosos en él. Yo había planeado compartir con Asuna el dinero que obtendría por la venta del botín, pero ya había pasado la hora para reunirnos y ella todavía no había llegado. Ya le había enviado un mensaje privado, por lo que debería saber dónde estaba. Nos despedimos en la Teleport Gate del piso 74 el día de ayer. Ella dijo que iba a solicitar un descanso y se fue a la sede KOB en Grandum en el piso 55. Yo le pregunté si debía ir con ella, teniendo en cuenta el problema con Cradle y todo. Pero ella dijo que estaba bien con una sonrisa en su rostro. Ya habían pasado 2 horas. Si tardaba tanto, ¿significaba que algo le había pasado? ¿Debía haber ido con ella? Me tomé la taza de té de un trago para calmar mis ansiedades. Justo cuando había terminado toda la tetera frente a mí, y Egil había terminado de examinar los objetos, oí el sonido de pasos que corrían por las escaleras. Entonces, la puerta se abrió de pronto. ¡Hey, Asuna! Estaba a punto de decir, llegas tarde, pero me contuve. Asuna vestía su uniforme como de costumbre, pero su rostro está blanco y una preocupación brillaba a través de sus ojos. Mantuvo ambas manos delante de su pecho, se mordió el labio unas 2 o 3 veces y luego dijo, ¿qué debemos hacer? Kirito. Ella habló con una voz que estaba a punto de llorar. Algo malo ha sucedido. Después de beber una taza de té recién hervido, un poco de vida regresó a la cara de Asuna y empezó a explicarse, un poco vacilante. Egil había bajado al primer piso, después de darse cuenta de la atmósfera. Ayer, después de que regrese a la sede de Grandum, le informé de todo lo que había sucedido con el líder de la guild. Entonces le dije que quería tomar un descanso de la guild, y luego cuando volvía a casa, había pensado que iba a obtener el permiso durante la reunión matutina de la guild. Asuna, que estaba sentada frente a mí, bajó los ojos y tomó su taza de té antes de continuar. El líder me dijo que podía tomar un permiso escrito de la guild, pero había una condición. Dijo que quería tener una pelea con Kirito. ¿Qué? No podía entender lo que quería decir. Pelear. ¿Eso quiere decir un duelo? ¿Qué tiene que ver un duelo con que Asuna tome un descanso? Cuando le dije estas preguntas, yo tampoco lo sé. Asuna negó con la cabeza mientras miraba al suelo. Traté de convencerlo de que no tiene sentido hacer eso, pero no me escucho. Esto es problemático. ¿Para qué ese tipo presente de repente una condición como esta? Murmuré mientras la imagen del líder de la guild pasó por mi mente. Lo sé. El líder por lo general nos deja solos, incluso cuando estamos planeando nuestra estrategia para despejar los pisos, por no hablar de las actividades diarias de la guild. Pero no sé por qué esta vez Aunque el líder KOB tenía un carisma abrumador, que despertó la admiración no solo de todos los miembros de la guild, sino también la mayoría de la gente en el frente, nunca dio instrucciones u órdenes. He luchado junto a él durante un par de combates contra jefes, y admiraba mucho su capacidad para mantener la línea sin una sola palabra. Para que un tipo como él proponga una objeción con la condición de tener un duelo conmigo, exactamente, ¿qué en demonios podría querer? A pesar de que estaba completamente confundido, hablé con el fin de calmar a Asuna. Bueno, vamos a Grandum primero. Voy a tratar de hablar con él directamente. Sí, lo siento. Siempre te estoy causando problemas. Con mucho gusto voy a hacer lo que sea, porque tú eres mi... Asuna me miró expectante cuando me detuve en la mitad de mi oración. Importante compañera. Asuna hizo una mueca de insatisfacción, y a continuación, reveló una cálida sonrisa. El hombre más fuerte, la leyenda viviente, el paladín, etc., el líder de los Knights of Blood, tenía tantos títulos que no podía contarlos con las manos. Su nombre era Heathcliff. Antes de que mi Dual Blades se hiciera muy conocido, era conocido por ser el único usuario con habilidad única entre los 6.000 jugadores de Aincrad. Su habilidad extra utiliza una combinación de espada y escudo, los cuales forman una cruz, que permite al usuario cambiar libremente entre ataque y defensa. Fue nombrado Holy Sword.
La he visto un par de veces y me di cuenta que lo más impactante de esa skill es su abrumadora fuerza defensiva. Los rumores afirman que nadie ha visto su HP entrar en la zona amarilla. Durante la lucha del piso 50, el jefe había infligido fuertes bajas a los jugadores, pero él se las había arreglado para mantener la línea por sí mismo durante 10 minutos. Este logro sigue siendo un tema popular de conversación incluso ahora. No existe ningún arma capaz de perforar el blindaje en forma de cruz de Heathcliff. Este fue uno de los principios más ampliamente aceptados en Aincrad. Cuando llegué al piso 55 con Asuna, sentí un nerviosismo indescriptible. Por supuesto, no tenía ninguna intención de cruzar espadas con Heathcliff. Me limitaba a ir a pedirle que acepte la petición de Asuna para un descanso temporal de la guild. Ese es mi único objetivo. Grandum, la ciudad del piso 55, fue apodada la Ciudad de Acero. Esto se debió a Grandum. A diferencia de las otras ciudades que están construidas con piedra, se compone principalmente de enormes torres hechas de un brillante acero negro. Ya que en la ciudad había un gran número de herreros, la población de jugadores era muy alta. Sin embargo, no había árboles ni otros tipos de vegetación en las calles, despidiendo una sensación de que esta ciudad es implacable por los vientos del invierno. Llegamos a través de la puerta de la plaza y caminamos por el camino, que está hecho de bloques de acero remachados. Los pasos de Asuna parecían pesados. Tal vez era porque tenía miedo de lo que pudiera suceder. Caminamos entre las torres de acero de unos 10 minutos, hasta que una torre aún más grande apareció ante nosotros. Lanzas de plata sobresalían por encima de las enormes puertas, mientras banderas blancas con cruces rojas se balanceaba con el viento frío. Es la sede de los Knights of Blood. Asuna se detuvo frente a mí. Ella miró la torre por un rato y luego dijo: «Antes, la sede era una pequeña casa en un pueblo del piso 39. Todos siempre se quejaban de que era demasiado pequeña y llena de gente. No estoy en contra de la expansión de la guild, pero esta ciudad es muy fría y no me gusta. Vamos a terminar con esto rápidamente y luego podemos ir a buscar algo caliente para comer. Siempre estás hablando de comida». Asuna sonrió y movió la mano izquierda para tomarme suavemente los dedos de mi mano derecha. Ella ni siquiera me miró, a quien está perplejo por su comportamiento, y se quedó allí, durante unos segundos. «Ok, carga completa». Entonces ella me soltó la mano y comenzó a caminar hacia la torre con largos pasos. Me apresuré a ir detrás de ella. Después de subir las escaleras, nos encontramos con 2 puertas abiertas, a pesar de que hay guardias fuertemente blindados y equipados con una lanza especialmente larga en cada lado. Asuna se acercó a ellos, haciendo sonar sus tacones en el suelo. A medida que se acercaba a ellos, los guardias la saludaron levantando sus lanzas del suelo. «Gracias por su duro trabajo», respondió de manera nítida y con pasos seguros. Era difícil creer que esta era la misma chica deprimida que había estado en la tienda de Egil hace solo una hora. Siguiendo de cerca a Asuna, pasé a los guardias y entré en la torre con ella. Al igual que los otros edificios de Grandum, esta torre se construyó con acero negro. El primer piso es un amplio salón, pero no había una sola persona allí en este momento. Pensado que el edificio se siente aún más frío que las calles, pasamos por delante del piso de mosaico, que había sido meticulosamente construido a partir de numerosas piezas de metal, y llegamos a una escalera de caracol. Subimos las escaleras, nuestros pasos hacían eco por todo pasillo. La escalera es muy alta, una persona con pocos stats de vitalidad colapsaría a la mitad. Después de pasar incontables puertas, empecé a preocuparme acerca de cuánto más tendríamos que entrar. Entonces, Asuna finalmente se detuvo frente a una fría puerta de acero. «Esta es...» «Sí». Asuna asintió con un gesto de repugnancia en el rostro, pero ella parecía haber llegado a una decisión de inmediato. Ella levantó la mano derecha, llamó con fuerza a la puerta y la abrió sin esperar respuesta. Entrecerré los ojos debido a la brillante luz que emana de la habitación. Dentro había una sala redonda que ocupaba todo un piso de la torre. Las paredes a los 4 lados eran ventanas de vidrio. La luz que se filtraba a través de ellas colorea la habitación en un gris monótono. Una gran mesa semicircular estaba en el centro de la sala. 5 hombres estaban sentados en las sillas. Nunca había visto a los otros 4, pero fácilmente reconocí al que está en el centro. Él es el paladín Heathcliff. No parece tan imponente. Su edad probablemente es de alrededor de 25. Sus rasgos eran agudos como los de un erudito, y un mechón de pelo color gris acero colgaba sobre su frente. La exuberante túnica cubierta de bordes de color rojo, por su altura y como es delgada, le da un aspecto más parecido a un hechicero, que no existe en este mundo, más que un espadachín.
Sin embargo, las características más destacadas son sus ojos. Esos misteriosos ojos de bronce emitían un fuerte magnetismo que abrumaba a la gente. Esta no era la primera vez que me reunía con él, pero para ser sincero, todavía me sentía intimidado. Asuna se acercó a la mesa. El sonido de sus botas hacía eco y le dio un pequeño saludo. «He venido a despedirme». Heathcliff le dio una sonrisa amarga en la respuesta. «No hay necesidad de precipitarte. Por favor, permíteme hablar con él un poco primero». Él me miró mientras decía eso. Me quité mi capucha y me puse al lado de Asuna. «Esta es la primera vez que nos conocemos aparte de una lucha contra el jefe, ¿verdad, Kirito?» «No, habíamos hablado un poco durante la reunión para la estrategia del piso 67». Yo le respondí en un tono formal, sin darme cuenta. Heathcliff asintió con la cabeza ligeramente y cruzó las manos en la parte superior de la mesa. «Esa fue una batalla difícil. Casi tuvimos algunas bajas dentro de nuestra guild. A pesar de que nos llaman la mejor guild, siempre estamos cortos en las personas. Sin embargo, ahora estás tratando de quitarnos a uno de nuestros más valiosos y mejores jugadores. Si ella es tan valiosa, ¿qué hay de poner más atención a la selección de sus guardaespaldas?» El hombre en el extremo derecho comenzó a ponerse de pie a mi réplica. Su expresión cambió. Pero Heathcliff le detuvo con simple movimiento de la mano. «He ordenado que Cradil regrese a su casa y reflexione sobre sus errores. Debo pedir disculpas por las molestias que le hayamos causado. Sin embargo, no podemos permanecer al margen y permitir que te lleves a nuestra sublíder. Kirito». De repente me miró. Sus afilados ojos metálicos mostraron una voluntad inquebrantable detrás de ellos. «Si se quieres llevártela, gánala con tu espada, con tus Dual Blades. Si luchas y me ganas, entonces Asuna puede ir contigo. Pero si pierdes, entonces tendrás que unirte a los Knights of Blood». Me siento como si finalmente pudiera entender un poco a este hombre misterioso. Era una persona obsesionada con los duelos de espadas. Además, tenía una confianza inquebrantable en sus propias habilidades. Era una persona desesperada que no podía tirar su orgullo como jugador a pesar de estar atrapado en este juego ineludible de la muerte. En otras palabras, él era lo mismo que yo. Después de escuchar las palabras de Heathcliff, Asuna, quien había guardado silencio hasta ahora, abrió la boca y habló como si no pudiera soportar más de esto. «Líder, no he dicho que fuera a salir de la guild. Yo solo quería una licencia temporal, para alejarme y pensar en algunas cosas». Puse mi mano sobre el hombro de Asuna, cuyas palabras se habían vuelto más agitadas, y dio un paso adelante. Me enfrenté a la mirada directa de Heathcliff y mi boca se movía casi por sí misma. «Está bien, si quieres hablar a través de nuestras espadas, entonces no tengo nada que objetar. Vamos a decidir esto con un duelo». ¡Ah! ¡Idiota, idiota, idiota! Estábamos de regreso en Algade, en el segundo piso de la tienda de Egil. Después de perseguir al curioso tendero de vuelta al primer piso, traté de calmar a Asuna. Estaba tratando muy duro para intentar convencerle, pero «vas y dices algo así». Asuna está sentada en el apoyabrazos de la silla mecedora en la que estoy y utilizaba sus redondos guanteletes para molerme. «Lo siento, realmente lo siento. Solo seguí la corriente y...». Finalmente se calmó después de que agarré con suavidad sus puños, pero ahora ella estaba haciendo muecas. Tuve que aguantarme la risa por el abismo de diferencias que hay entre su comportamiento en la guild y el de ahora. «Está bien. Hemos decidido sobre el uso de las primeras reglas de pelea, así que no hay ningún peligro implicado. Además, no es como si definitivamente fuera a perder». Asuna hizo un ruido furioso y cruzó sus piernas largas y delgadas sobre el apoyabrazos. «Cuando vi la Dual Blades de Kirito, pensé que tu skill estaba en un nivel totalmente diferente. Pero es lo mismo para la Holy Sword del líder. Se podría decir que su poder era lo suficientemente fuerte como para destruir el equilibrio del juego. A decir verdad, realmente no sé quién vaya a ganar. Pero, ¿qué vas a hacer? Si pierdes, no importa si no puedo tomar un descanso. Tendrás que unirte a Kobe, Kirito. Bueno, se podría decir que sigo cumpliendo mi objetivo, dependiendo de cómo pienses en ello». ¿Por qué? Bueno, siempre y cuando Asuna esté conmigo, no me importa unirme a la guild. Antes, nunca habría dicho algo como esto, aunque fuera para salvar mi propia vida. Los ojos de Asuna se agrandaron por la sorpresa y su cara se puso roja como una manzana. Entonces, por alguna razón, ella se quedó en silencio, se levantó del apoyabrazos y se acercó a la ventana. Por los hombros de Asuna, podía escuchar los sonidos cotidianos de Algade bajo el sol poniente. Lo que acabo de decir es verdad, pero todavía me sentía reacio a formar parte de una guild. Al recordar el nombre de la única guild a la que había pertenecido, que ya no existe, un dolor agudo me hacía doler el corazón. Bueno, no tengo ninguna intención de perder.
pensé para mí mismo, y luego me levanté de la silla y me acerqué a Asuna. Poco después, Asuna apoyó su cabeza suavemente sobre mi hombro derecho.